eso es importante. Esa prensa nueva para que llegamos. Bueno, mis hermanos, vamos a empezarla entonces. Vamos a irnos sentando para empezar la clase. Y le di a Jonathan, caramba, se me fue Julieta. Pero ni modo, que, bueno, ya yo no soy medio de Julieta. Bueno, hermana Felia, ¿te puedes sentar acá, en el centro? Es para tener el control así de preparado. Traje, acuérdense, seguimos todavía estudiando el libro de Unidos en la Fe. Pero estaba hablando con Ruth esta mañana, el libro es bueno, me gusta el libro de Unidos en la Fe, pero a veces yo siento que los expositores como que se quedan cortos, como que son muy simples. Y la gente tiene preguntas, y la gente tiene dudas, especialmente un grupo como ustedes que siempre tienen preguntas, y buenas preguntas. Me gusta pues cubrir en eso. ¿Entregaste alguno por pareja, verdad? Sí. De las clases, muy bien. Pues hoy vamos a estar hablando acerca del debate histórico sobre los deuterocanónicos. Si los libros deuterocanónicos deben formar o no deben formar parte del canon de la Escritura. Los libros deuterocanónicos son los libros, esos libros que llamamos apócrifos, que son parte de los 7 libros extra que tienen las Biblias católicas. Amén. Vamos a orar. Le voy a pedir a Miguel que nos dirija en oración para presentar la clase. Padre, gracias te damos por este día que estamos reunidos aquí para adorar y bendecir tu nombre. Te pedimos que bendiga al pastor que va dando nuestra clase y prepare nuestros corazones para que podamos entenderla y llevarla a la práctica en casa. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace 2 semanas, la semana pasada no tuvimos clase porque era el Día de las Madres. Estuvimos aquí de fiesta, estuvo muy buena la comida, de verdad que estuvo rica. Pero hoy nos vamos a, yo sé que tienen hambre, así que no vamos a hablar de comida ahora. Okay, pero estábamos diciendo, la semana antipasada, ¿verdad? Aprendimos que el canon, que la palabra canon lo que significa, ¿verdad? Es una regla para medir, ¿verdad? Y que canon son los libros que constituyen la Biblia. Y habíamos aprendido la semana pasada que el canon hebreo, o sea, el canon hebreo del Antiguo Testamento, porque la Biblia que conocieron Jesús y los discípulos, ¿cuál fue? El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba disponible todavía, ¿ok? Pero la Biblia que ellos tenían en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Y aprendimos que el canon hebreo, que es conocido como la Tanaj, fue cerrado oficialmente ¿cuándo? Próxima diapositiva, Dani. Rashi, perdón la costumbre. El canon hebreo se llama la Tanaj, ¿verdad? Y que fue completado o fue cerrado oficialmente en el siglo I después de Cristo. ¿Okay? Se cree que fue cerrado en un concilio que se llamó el Concilio de Yamnia, que era una ciudad cerca, si no me equivoco, del desierto de Sinaí. Ahí los judíos cerraron el canon bíblico de ellos con los 39 libros que nosotros tenemos en la Biblia ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero también aprendimos que había otra versión del Antiguo Testamento, pero que esa versión era la versión griega que se llama la Septuaginta, y que esa versión tiene los 7 libros que nosotros no tenemos en nuestra Biblia, ¿okay? Fue la versión griega, ¿okay? Aprendimos que la Tanaj contiene los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos en las Biblias protestantes, que la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, contiene los libros deuterocanónicos para un total de ¿cuántos libros? 46 libros. Los primeros cristianos estaban familiarizados ¿con qué? Con esos 7 libros extra. ¿Por qué? Debido a que la Biblia que utilizaban, ¿cuál era? Ahí está, en su papel. Era la Septuaginta. Sin embargo, no había un consenso, y esto es importante. Y si tienen con qué subrayen eso. Sin embargo, no había un consenso entre ellos acerca de la inspiración y autoridad de estos libros. Cuando hablamos de consenso entre ellos, nos referimos a los primeros cristianos. ¿Ok? Importante, voy a repetir esto. Entre los primeros cristianos no había un consenso en cuanto a si estos libros eran inspirados o no. ¿Están entendiendo? ¿Me están siguiendo? En los primeros siglos de la iglesia no había un consenso. Hubo varias posturas históricas sobre estos libros. Próxima diapositiva. Y tenemos, en primer lugar, la postura de ¿quién? ¿Qué dice allá al frente? De San
Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona. Era obispo en la ciudad de Hipona. ¿Quieren leerme el primer punto, Jonathan? ¿Qué dice? Dice, incluía los deuterocanónicos en su canon bíblico y los utilizaba con autoridad doctrinal. Ok, San Agustín era obispo en la ciudad de Hipona. Y él hizo un canon bíblico que era válido solamente para las iglesias que estaban bajo su jurisdicción en aquella época. Y en el canon que hizo San Agustín estaban incluidos los deuterocanónicos. Y él los usaba como autoridad para la iglesia, ¿ok? Los utilizaba como autoridad doctrinal. Pero es importante que entiendan algo. Ese no era el consenso universal de la iglesia. Eso fue solamente San Agustín en aquel tiempo. Y él, cuando compartió el canon, lo compartió con las iglesias que él tenía bajo su cargo, ¿ok? Eso es importante. No es la iglesia universal, fue solamente la iglesia bajo el concilio de Hipona, o la jurisdicción de Hipona. ¿Quién fue el próximo, Nachi? Pásame la diapositiva ahí. ¿Quién fue el próximo? ¿Quién me lo lee? ¿Quién fue el otro patriarca o el padre de la iglesia que auspiciaba los deuterocanónicos? Hermana Ofelia. Clemente de Roma. Clemente de Roma. En su primera carta a los Corintios cita sabiduría 12:12 y lo trata con la misma referencia que la escritura canónica, lo cual sugiere que los consideraban inspirados o al menos autoritativos dentro de la comunidad cristiana. Ok, páralo allí. ¿Quién era Clemente de Roma? Clemente era obispo de la iglesia en Roma, ¿ok? Por lo tanto, tenía a su jurisdicción las iglesias de Roma, las iglesias latinas. Pero él le escribió una carta a la iglesia en Corinto, y eso fue en el año 96 aproximadamente. Y en la carta que él escribe a la iglesia de Corinto, esas cartas usted no las va a encontrar en la Biblia porque no son canónicas, eran cartas de él como obispo a esa otra iglesia, que no era de él no estaba a cargo de esa iglesia, pero sí los obispos se respetaban, ¿ok? Y él le mandó una carta a la iglesia de Corinto, y en esa carta él está citando el libro de sabiduría, que es de los libros apócrifos, capítulo 12, versículo 12, y dice que lo trata con la misma reverencia que a las demás escrituras canónicas, lo cual sugiere que Clemente de Roma consideraba los libros apócrifos como inspirados, ¿ok? O por lo menos autoritativos. Mira lo que la cita de primera de Clemente, capítulo 27, versículo 5, que dice, todos juntos dice, mira, esta es la cita que le está haciendo del libro de sabiduría. Miren qué bonito, porque es lindo cuando lo leemos. Dice, ¿quién podrá decirle qué has hecho? ¿Quién resistirá al poder de su fuerza? Él hará todo cuanto quiera y como quiera, y nada que lo que ha determinado dejará de cumplirse. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la soberanía de Dios, que Dios hace lo que quiere cuando quiere. O sea, él lo cita como si fuera palabra escrita, palabra inspirada, ¿ok? El tercero, Nachi, ¿quién era este señor? Orígenes de Alejandría. Ruth, ¿me quieres leer ese, mamá? Orígenes de Alejandría. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo vivió Orígenes? Siglo III después de Cristo. En el siglo III después de Cristo. Distinguía entre libros canónicos y libros eclesiásticos. Ok, ya en el siglo III, este señor, Orígenes de Alejandría, distinguía, o sea, hacía una separación entre lo que eran los libros canónicos y libros eclesiásticos, ¿ok? Por lo tanto, para él los libros canónicos son los 39 libros del Antiguo Testamento, y los libros eclesiásticos eran los otros 7 libros que están en la Biblia católica. ¿Qué dice de los libros canónicos, man? Aquellos inspirados por Dios y que forman parte del canon de las Sagradas Escrituras. O sea, para Orígenes, esos 39 libros que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento son inspirados por Dios y por lo tanto forman parte de las Sagradas Escrituras. Pero hablaba que había unos libros que eran eclesiásticos. ¿Me lo quiere leer Jesús? ¿Qué eran los libros eclesiásticos? Aquellos que no se consideraban canónicos, pero que eran debidos en la iglesia para la edificación espiritual y moral, aunque eran respetables y maravillosos, no tenían el mismo nivel de autoridad doctrinal que los canónicos. Muy bien.
¿Podrías explicarme lo que entiendes de eso? Que ellos sabían que no eran inspirados por Dios prácticamente, que tenían como validez, pero no tanto Pero no como en la escritura, no como en los libros canónicos, ¿ok? O sea, los encontraban importantes, los encontraban valiosos, pero no le daban, Orígenes no le daban a ellos el mismo peso que a los otros 39 libros. ¿Ves que no hay todavía consenso entre la iglesia primitiva? Aportaban algo moral, Ajá. pero no eran inspirados para ello. Tampoco yo creo que encontraban a veces alguna correlación. Exacto. Ya mismo vamos a ver eso. Pero Ruthie dijo un punto. Esos libros eran buenos porque enseñaban moralidad, enseñaban cosas buenas, pero no tenían el peso de la autoridad de la Biblia. Es como los libros que nosotros usamos hoy. Libros cristianos. ¿Un libro cristiano tiene el mismo peso que la autoridad, que la palabra? No. ¿Por qué? Porque no es inspirado. ¿Ok? Pero todavía la Iglesia Católica usa eso. Sí, ya mismo vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces tenemos hasta aquí que tenemos a San Agustín de Hipona, tenemos a Clemente de Roma y tenemos a Orígenes, que sí consideraban los deuterocanónicos como importantes. No necesariamente todos ellos los veían como canónicos, pero sí los veían como valiosos porque aportaban enseñanza moral. Ahora, también hubo padres de la iglesia que cuestionaron a estos libros deuterocanónicos. Y el primero se llama ¿quién? Muy bien, Nacho. San Jerónimo. ¿Quieres leerme, Sacha, quién era San Jerónimo y en qué año vivió y todo? En 347 al 420 después de Cristo. Tradujo la Biblia al latín. Ok. Ya estamos hablando de alguien. El primero que tradujo la Biblia al latín fue Jerónimo. ¿Ok? ¿Qué dice más? Era un gran conocedor del idioma hebreo. Sostenía que los libros presentes en el canon hebreo del Antiguo Testamento, los 39 que tenemos en las Biblias protestantes, debían ser considerados canónicos. Ok, entonces para San Jerónimo, los 39 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias eran los que eran considerados canónicos. ¿Qué más dice Sacha? A los deuterocanónicos los llamó libros eclesiásticos, útiles para la edificación, pero no para fundamentar doctrina. Muy bien. Entonces, ¿están viendo la diferencia? Son buenos, pero no son inspirados. Edifican, pero no son la palabra inspirada de Dios. ¿Qué decía él, Miguel, en la cita que está ahí? Todo lo que está fuera de estos, los libros del canon hebreo, debe colocarse entre los apócrifos. Por eso la sabiduría de Salomón y el libro de Jesús, hijo de Sirac y Judith, Tobit y el pastor, no están en el canon. Muy bien. San Jerónimo circa 391 después de Cristo. En el año 391 él dijo que todo lo que está fuera de los libros, de los 39 libros, él lo añadió. Él no quería añadirlo, quiero que usted sepa esto, él no quería añadir los libros apócrifos cuando él tradujo la Vulgata, pero el Papa Dámaso lo obligó a añadir los libros. ¿Ok? El obispo de Roma le dijo, no, añádelos, pero él no quería. Eso es importante. ¿Quién fue el próximo que se opuso a estos libros? ¿Quién me lo lee? Hermana, así tiene bebé, hermana. Dale, papá, que tengo de frente y no tú sabes. Sí, me sentí Te sentiste rechazado. Dale. Del 296 al 373. ¿Quién era él? Atanasio. Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría. En su carta gestal 39 excluye los deuterocanónicos del canon, aunque recomienda su lectura para edificación. Ok, ¿qué es la carta festal? Ok, Atanasio era obispo de Alejandría. La carta festal era una carta que él escribía antes del comienzo de la Pascua a todos los fieles de la iglesia en Alejandría, a todas las iglesias que estaban bajo su cargo. Se llama festal porque era para la fiesta de la Pascua. Y era 39 porque ¿cuántos años ya llevaba Atanasio en el obispado?
39 años cuando escribió esta carta. Dice que en esta carta excluye, en esa carta él mandó una lista de los libros canónicos. Y en esa lista de libros canónicos él excluyó que lo sacó del canon, aunque recomendaba su lectura para edificación. ¿Qué dice la carta festal, papá? Dice, la carta festal 39, escrita en el año 367 después de Cristo, es un documento crucial en la historia del cristianismo, pues contiene la primera lista de los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Ok. La primera lista de libros canónicos de la Biblia la puso Atanasio de Alejandría en el año 367 e incluye los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos en nuestra Biblia y los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos en nuestra Biblia. Sigue leyendo. Esto marcó un momento decisivo en la formación del canon bíblico. Atanasio explícitamente excluyó los libros deuterocanónicos como parte del canon del Antiguo Testamento. Los consideraba edificantes, pero no inspirados, por lo tanto, no autoritativos para la doctrina de la Iglesia. Perfecto. ¿Qué han visto hasta ahora aquí? En esos 5 padres que hemos visto. Que de los 5, 4 los consideraban edificantes, pero no inspirados. ¿Ok? El único que lo usaba como palabra inspirada fue San Clemente de Roma. Sigue leyendo, ¿para qué dice? Dice, la lista oficial de Atanasio incluye los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos en nuestra Biblia protestante, así como los 27 libros que conforman nuestro Nuevo Testamento actual. Muy bien, sigue leyendo. Entre los libros mencionados por él como leídos, mas no inspirados, se encuentran Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Tobit, Judith, adiciones griegas al libro de Esther, el Pastor de Hermas, la Didaje. Y la Didaje. ¿Ok? Él decía que esos libros eran leídos, pero están entre paréntesis, entre comillas, leídos, mas no inspirados. ¿Ok? Ahí estaba Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Tobit, Judith, adiciones griegas al libro de Esther, el Pastor de Hermas y la Didaje. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué decían los reformadores protestantes y por qué rechazaron los deuteros canónicos. Próxima diapositiva, hija. Hermana Nelly, ¿quieres leer ese más? ¿Se te hace difícil? Ok, hermana Ofelia, no te preocupes más. Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante, tradujo la Biblia al alemán. Eso fue un hito en la historia. La Iglesia Católica no permitía que la Biblia fuera traducida a ningún idioma. La única Biblia que ellos aceptaban era la Vulgata Latina que había hecho San Jerónimo. Si usted se atrevía a traducir la Biblia al idioma vulgar del pueblo, al idioma común que la gente hablaba, usted era excomulgado de la iglesia y podía ser hasta quemado en la hoguera y perseguido en la Inquisición. Estaba prohibido. Y Martín Lutero fue el primero en traducir la Biblia al idioma alemán, el idioma de su pueblo. Sigue leyendo más. Dice, no eliminó los libros deuterocanónicos de su Biblia, pero lo colocó en una sección aparte. Lo consideraba útiles, pero no iguales a los sagrados. O sea, no los incluyó dentro del Antiguo Testamento ni dentro del Viejo Testamento, pero los puso en una sección aparte, la que llamaron los deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque los consideraba que útiles, pero no iguales a las Sagradas Escrituras. ¿Están viendo hasta aquí? Más o menos el consenso que había. Sigue leyendo, hermana Ofelia, ¿qué dice? Eventualmente la mayoría de las iglesias protestantes optaron por eliminar estos libros del canon de las Sagradas Escrituras por varias razones. Muy bien, aquí ya viene. ¿Por qué las iglesias protestantes optaron por eliminar esos 7 libros de nuestras Biblias? ¿Quieres leerme el primer punto, Sacha? ¿Por qué los protestantes eliminaron esos libros de la Biblia? Falta de consenso entre los padres de la iglesia acerca del uso e inclusión de estos libros dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Muy bien, como no había consenso entre los padres, o sea, en otras palabras, no se pusieron nunca de acuerdo si eran o no eran inspirados, para unos sí, para otros no, los protestantes dijeron no. Como no hay un consenso, la iglesia nunca llegó a un acuerdo, los eliminamos. ¿Qué dice la próxima, Miguelito?
los reformadores acogieron al canon hebreo oficial, la Tanaj, en el lugar de la Septuaginta, a pesar de que fue la Biblia utilizada por los primeros cristianos. Entonces los protestantes, en vez de seguir la Septuaginta, ¿a quién usaron como su Biblia? A la Tanaj, que era la Biblia que usaban los hebreos. ¿Okay? Próximo punto, ¿lo quieres leer, Suri? Ahí mismo, ¿qué dice? Después de los reformadores, ¿qué dice? Ni Cristo ni los apóstoles citaron pasajes de los libros deuterocanónicos en el Nuevo Testamento, a excepción de Pedro y Judas, quienes citan brevemente pasajes del libro de Enoc. Dicho sea de paso, el libro de Enoc no es parte del canon de la Biblia católica. Los únicos que lo incluyen dentro de su canon son los cristianos de la Iglesia de Teología. Ok, Pedro y Judas citan brevemente el libro apócrifo de Enoc. ¿Ok? Pero ahora les voy a explicar por qué. Dice ahí, ¿con qué propósito Judas y Pedro citan el libro de Enoc? Dígalo conmigo, dice, Judas y Pedro citan el mencionado libro no para establecer doctrina, sino más bien para reforzar un punto moral o teológico ya presente en la revelación bíblica. ¿Cuál es esa verdad? Dios juzgará a los impíos. Vamos al libro de Judas. En este caso, el libro penúltimo de la Biblia. Judas 14 y 15. Es un solo libro de un solo capítulo, ¿ok? Un librito chiquitito. Judas 14 y 15. Está antes de Apocalipsis. Literalmente. No es que estoy bromeando con ustedes. Dice, vamos a leer, Judas 14 y 15. Judas 1, 14 y 15. ¿Lo tienen? Todos juntos. Dice la palabra del Señor así. Dice, de estos también profetizó ¿quién? ¿Lo tienen? Búsquenlo. Judas 1, 14 y 15. Está antes de Apocalipsis. El libro que está antes es un solo capítulo, chiquitito. Me está mirando. Judas 1, ¿ya lo encontraron? Vamos a leerlo todos juntos, ahora sí. Dice, a la 1, a la 2 y a la 3, ¿qué dice? De estos también profetizó ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces allí Judas está citando a Enoc no porque esté estableciendo una doctrina, sino que lo está usando para reforzar algo que ya ellos creían. Dice, aquí Judas, vamos todos juntos, que dice, aquí Judas usa una fuente conocida y respetada por sus lectores judíos del siglo I, quienes consideraban a Enoc una obra influyente o edificante, aunque no necesariamente inspirada. Si vamos al libro de Hechos 17:28, no lo vamos a buscar ahora, y a Tito 1:12, vemos que Pablo en Hechos 17:28 y Tito 1:12 cita a quienes? Poetas griegos, que eran bien conocidos por sus interlocutores para probar un punto. De igual modo, Judas utilizó a Enoc para probar su punto. O sea, Pablo citó a estos poetas griegos no porque fueran inspirados, simplemente porque quería ponerle un punto a los griegos que estaban en el Areópago. Así que utilizó a algo que ellos conocían para predicarle el Evangelio. De igual modo, Judas, para probar un punto, utilizó un libro que ya era conocido por sus lectores para probar un punto, que es el libro de Enoc. ¿Ok? Ese que está allí. ¿Ok? No les recomiendo que los compren. Si lo quieren comprar, cómprenlo, pero te va a quedar. Es complicado. ¿Ok? Pero están por ahí, lo pueden ver en Amazon, lo pueden encontrar en PDF, lo pueden encontrar donde quieran. Dice, ahora, 1, 2, 3, el cuarto párrafo de la tercera página que dice, Pedro, por su parte, aunque no cita a Enoc directamente, en el capítulo 2 de su segunda epístola, tiene paralelos temáticos con este. Noé habla del castigo de los ángeles caídos, del juicio sobre la generación de Noé y del juicio sobre Sodoma y Gomorra.
¿Ok? No está citando directamente a Enoch, pero sí está hablando de algo que no menciona en su libro. Dice, tanto el énfasis de Judas como el de Pedro no era el de legitimizar todo el contenido de Enoch, sino más bien proporcionar una advertencia que moral contra la impiedad. Próxima diapositiva. Entonces, hasta aquí, miren en la diapositiva conmigo. ¿Por qué los reformadores rechazaron los deuterocanónicos? Número 1, ¿qué dice allá? Falta de consenso entre los padres de la iglesia acerca de su uso e inclusión dentro del canon de la escritura. Número 2, se acogieron al canon hebreo oficial. Número 3, porque ni Cristo ni los apóstoles lo citaron. Número 4, por falta de una afirmación profética clara. Y está aquí en el punto, en su página, que dice, falta de una afirmación profética clara. En ningún libro de los libros apócrifos usted va a encontrar la frase, así ha dicho Jehová. Pero cuando usted va en el Antiguo Testamento, ¿usted qué es lo más que encuentra? Así ha dicho Jehová, o así ha dicho el Señor. Y en ningún libro apócrifo usted va a encontrar esa frase, así ha dicho el Señor. Entonces, esa falta de afirmación profética clara para los protestantes fue una señal clara de que esos libros no eran inspirados por Dios. Porque si hubieran sido inspirados, ellos hubieran dicho, así dice el Señor. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Y doctrinas también. Ajá, y ahí dice, y la última, ¿qué dice allí? Doctrinas contradictorias al resto de la revelación bíblica. Ahí está. ¿Por qué los protestantes rechazaron los deuterocanónicos? Porque contienen doctrinas que contradicen lo que está aquí. Aunque son edificantes, pero tenían que doctrinas raras que contradicen la Biblia. Vamos a ver, aquí hay una cita del libro de Tobit que se la puse en su hoja. Si usted puede comprar la Biblia Dios habla hoy con deuterocanónico. Esa Biblia viene con los deuterocanónicos en una sección aparte. No están mezclados en el Nuevo Testamento. No, que compré uno como un tipo de unos libros de estudio de cada libro de la Biblia. Ajá. Y me incluyó los apócrifos, los 7 libros. Sí. Pero en verdad casi ni los he leído. Y los puede leer porque de verdad tienen cositas interesantes y tienen cosas edificantes. Y yo les dije hace 2 semanas que esos libros se escribieron durante el periodo de silencio de 400 años entre Malaquías y Mateo. ¿Ok? O sea que sí hay parte histórica ahí. Ahora, vamos a ver qué dice Tobit 12:9. Tobit no lo va a encontrar en la Biblia, es un libro apócrifo. Vamos a ver qué dice. Lo cité directamente de la Biblia Dios habla hoy del 94. Está en su tercera página. Ajá, vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? La 1, la 2 y la 3. ¿Qué dice? Dar limosnas salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Espérate. ¿Qué está diciendo Tobit aquí? ¿Qué doctrina está enfatizando Tobit ahí? Salvación por obra. ¿Ok? ¿Qué doctrina está contradiciendo Tobit aquí? Según la enseñanza clara del Nuevo Testamento. Los que dan, recibirán. No. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mientras Pablo nos dice que la salvación es por gracia a través de la fe y no por obra, Tobit nos dice que dar limosna nos salva de la muerte y purifica de pecado. Y dice, los que dan la limosna gozarán de larga vida. Ok, vamos a ver. Segunda de Macabeos 12, 43 al 45. La Biblia de Dios habla. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Entonces, ¿de qué estaba hablando él aquí? ¿Qué doctrina contradice el resto de la escritura? Oraciones por los muertos para que Dios les perdone sus pecados. Eso es lo que
Lo que de ahí derivó la doctrina del purgatorio eventualmente en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué doctrina contradictoria al resto de la revelación bíblica se presentan aquí? Oraciones por los muertos. Eso sí quiero que leamos. Hebreos 9:27. Busquen Hebreos 9:27. Y Lucas 16:26. Hebreos 9:27. Vamos a leerlo todos juntos. Lo tenemos todo. Hebreos 9:27. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ya. Dice, está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una, y después el juicio. O sea, no hay segunda oportunidad después de la muerte, ni el perdón de pecado después de la muerte. ¿Qué dice Lucas 16:26? Está en la parábola de Rico y Lázaro. Lucas 16:26. Es más, vamos a leerlo rapidito, desde el 19. Lucas 16:19. Lo voy a leer desde donde dice Rico y Lázaro. Lo tienen todo, dice allí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el 23 que dice: y en el Hades era el infierno, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con ese, lo que significa que es un gran abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, versículo 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Énfasis en el versículo 26, que le dijo Abraham a Lázaro, perdón, a rico: además de todo esto, una gran cima o abismo hay entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, que están en el infierno no puede ser de él. No hay manera, por más que trate, no puede pasar de él. Y estamos ya terminando. Vamos. Es eterno, ¿no? Sí, el castigo es eterno, sí. Vamos a 2 de Macabeos 15, de 11 al 14, y estamos terminando. Y esto es bien interesante, ¿ok? Dice 2 de Macabeos 15, de 11 al 14, todos juntos, dice: así armó a todos, más con el ardor de su elocuencia que con la seguridad, los escudos y las lanzas. Los macabeos eran guerreros, ¿ok? Dice, les contó, y aquí es que viene lo interesante, les contó además una visión digna de crédito que había tenido en sueños, la cual alegró a todos. La visión era esta: el antiguo sumo sacerdote Onías, hombre bueno y excelente, de presencia modesta y carácter amable, de trato digno y dado desde su niñez a la práctica de la virtud, estaba con las manos extendidas orando por todo el pueblo judío. Enseguida apareció otro hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y su dignidad. La majestad que lo rodeaba claramente indicaba que se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Onías tomó la palabra y dijo: este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa.
¿Qué doctrina está ahí? Onías ya era un hombre que se había muerto. Y Jeremías el profeta también se había muerto. Y aquí dice que él vio a Onías y a Jeremías en una visión que estaba ¿qué? Orando por quién? Por el pueblo. ¿Qué doctrina usted encuentra allí? La doctrina de la intercesión de los muertos. O sea, que los muertos oran por nosotros los que estamos vivos. Eso usted no lo va a encontrar en ningún libro canónico, solamente en los deuterocanónicos. Entonces, ¿a quién le acuerda usted de esa doctrina? ¿Qué iglesia sí enseña eso? La Iglesia Católica sí enseña que los muertos oran por los vivos. La Iglesia Católica que podemos orar, enseña que podemos orar por los muertos para el perdón de sus pecados. Entonces la Iglesia Católica sí bebió de los libros apócrifos y de ellos obtuvo doctrina. ¿Ok? Pero hemos visto que eso nunca hubo un consenso general y eso lo vamos a ver la semana que viene, pero vamos a terminar con esto, con la conclusión. Dice, conclusión, todos juntos, dice, no hubo un consenso entre los padres de la Iglesia acerca de la canonicidad de los libros deuterocanónicos. No hubo consenso. Muchos padres los consideraban útiles, mas no inspirados. Los reformadores los rechazaron como inspirados por varias razones, entre ellas su no inclusión en el canon oficial de la Biblia hebrea, la Tanaj, el silencio de Jesús y sus apóstoles al no citarlos directamente en el Nuevo Testamento, su falta de afirmación profética y el contenido de doctrinas contradictorias. La semana que viene vamos a ver cómo finalmente la Iglesia Católica Romana los incluyó dentro de su canon y cómo estos libros influyeron en la doctrina de dicha iglesia. ¿Ok? La Iglesia Católica Romana no tenía una postura en cuanto a los libros apócrifos o los deuterocanónicos hasta el año 1546, si no me equivoco. Por 1546 años ellos no estaban seguros si eran o no eran. Sí los declararon como canónicos y los incluyeron en su Biblia como respuesta a los protestantes. ¿Okay? En el concilio de Trento, que fue un concilio antiprotestante, dijeron oficialmente, estos libros sí son parte de la Biblia, punto. Y el que diga lo contrario es anatema, maldito sea. Eso es lo que decían. ¿Okay? Pero por 1546 años no estaban seguros. ¿Okay? Estamos hasta aquí. ¿Aprendieron algo? Fue una clase de historia. Fue historia hoy. Bueno, pues vamos entonces a orar para despedirnos. Le voy a pedir a Ruth que nos despida en oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste para conocer su palabra. Padre, te pedimos que podamos atesorarla, Señor, nos gustó tenerla en nuestras manos el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos decir hasta aquí nos ha ayudado. Te escuchamos esta semana, porque vamos a dedicar cada uno de nosotros. Te pedimos que nos cuides, que nos guardes en nuestro hogar, Señor, y que lo que tengamos planeado para esta semana se haga conforme a tu voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que la bendición del Padre, el amor de Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.